Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 5, Jesús, el dador del descanso. En el capítulo 3 y 4 de Hebreos nos hablan del descanso. Un descanso ofrecido pero no alcanzado. Un descanso que algunos disfrutan ya, pero que otros aún no han alcanzado. Un descanso perfecto, recibido al principio mismo de la creación, pero que no volverá a ser perfecto hasta que alcancemos, como dice Hebreos 11:10, la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué habla Hebreos con respecto al descanso? Que muchos no entienden todavía la importancia del descanso sabático a que Hebreos se refiere constantemente en el capítulo 3 y 4. Muchos en el mundo no entienden la importancia del sábado como un descanso especial para el ser humano y cómo trasciende no solamente a tu ser mismo, sino que alcanza dimensiones cósmicas. Porque el descanso que el Señor nos quiere dar, el descanso final, tiene su equivalencia también en el descanso sabático. Y eso es precisamente lo que vimos esta semana. Pero el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender dos aspectos cruciales. El primero, cómo se le ofreció el descanso al pueblo de Israel y la manera en que ellos entraron en este reposo. Y después, cómo ese descanso que el pueblo de Israel en un momento dado despreció, ahora se ha trasladado a nosotros y de qué manera nosotros deberíamos aceptarlo. Así que vamos en primer lugar, paso a paso. Vamos a la primera cita bíblica, por favor. La encontramos en Deuteronomio 12:10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Dios, cuando el pueblo de Israel llega a poseer la tierra prometida, les dijo: si ustedes poseen la tierra prometida, yo les voy a dar dos tipos de descanso. Uno, el lugar en el que ustedes van a estar, ¿ok? Y otro, el tiempo que iban el pueblo de Israel a determinar para estar con Dios, ¿ok? El lugar el que iban a recibir al estar en comunión íntima con Él, al estar alejados, porque para eso, para que el pueblo de Israel tuviera el descanso verdadero, tenían que sacar de todo Canaán todo vestigio de idolatría y de paganismo. Era la única manera en que ellos iban a encontrar un descanso en Dios, en el que el Señor iba a tener esa relación íntima con ellos, pero tenían que desechar todo eso. Y el segundo era obviamente lo que se refiere a guardar el sábado. Una vez que hubieran expulsado a aquellos que habían sobrepasado los límites de la maldad y que hubieran eliminado todo rastro de idolatría, entonces Canaán sería para el pueblo de Israel un segundo Edén. Que el futuro para el pueblo de Israel, si ellos hubiesen obedecido a la perfección este mandato divino, era glorioso. Imagínense florecer un segundo Edén, pero ahora en la Canaán prometida. Ellos disfrutarían de un reposo especial, porque todos sus pensamientos, todas sus actividades estarían bendecidas por Dios, ¿ok? De la misma manera, el mandato de guardar el sábado, que en el desierto ellos experimentaron con respecto al maná, con el que recibieron en el monte Sinaí a través de los mandamientos, iba a ser el constante en la vida y en la liturgia de toda la vida de los israelitas a partir de que estuvieran en Canaán. Porque todos los pueblos alrededor iban a conocer del descanso sabático. Si ellos hubiesen alcanzado ese destino glorioso por el que el Señor los había conducido a ese lugar. Ellos, el momento del sábado para los israelitas era un momento para recordar la creación de Dios, como se le había relatado a sus antepasados de Noé, pero también era una forma de poder recordar la redención, es decir, el poder haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, que es lo primero que dijo Dios, que iban a hacer los israelitas cuando salieran de Egipto, iban a descansar de todas las faenas, de toda la esclavitud, de todo el trabajo arduo que ellos tenían allá, iban a tener un descanso especial. Entonces el sábado se prefiguraba como una manera de recordatorio semanal de la creación y de la redención. Y si ellos se abstenían de cualquier actividad cotidiana, de cualquier preocupación, el sábado iba a cumplir un propósito especial en la mente de los israelitas. Les iba a preservar un espíritu de intimidad con Dios. Si ustedes se dan cuenta, el sábado para el pueblo de Israel significaba
algo trascendente. ¿Okay? En estos momentos el mundo ha dejado de lado el descanso sabático por irse por tradiciones humanas, por cuestiones idólatras que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. En este sentido, entonces, nosotros como herederos de esa gran verdad, necesitaríamos mostrar al mundo que descansar el sábado tiene un verdadero significado, hay un cambio especial. ¿Okay? No podemos vivir el sábado como si fuera un día cotidiano. No podemos continuar preservando nuestras mismas actividades, nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas motivaciones el sábado que cualquier otro día de la semana. Esto es muy importante. El pueblo de Israel tenía a sus planos, en sus planes, en los que Dios les había conducido, la oportunidad de poder preservar el sábado en la mente de todas las tribus que rodeaban a Canaán, de tal manera que fueran contagiadas también por ese deseo de reposar en el día sábado. Sin embargo, Israel no lo logró. Por eso vamos al siguiente versículo, por favor. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es increíble. Cuando el pueblo de Israel estaba en Cades Barnea, cuando estaba a punto de entrar, cuando el ejército de Israel se estaba preparando para poseer la Canaán, y los espías que habían mandado para poder ver las condiciones en las que se encontraba ese territorio regresaron, dos de ellos mostraron fe y dijeron, es posible, aunque hay gigantes, aunque hay lo que sea, no importa, Dios está con nosotros. 10 de esos espías dijeron lo contrario, y eso fue lo único que necesitaron escuchar los israelitas para no entrar a la Canaán prometida, a este reposo que el Señor les había prometido. Qué increíble es que se hayan olvidado que hace algún tiempo, muy poco, los había librado de las plagas, de 10 plagas en Egipto, los había hecho cruzar el mar rojo en seco, les había dado el maná, les había dado agua de la roca y les había dado la presencia de Dios en la nube en el día y en la noche en forma de fuego. ¿Okay? Esa incredulidad, por eso Hebreos 3:19 dice, esa incredulidad no les permitió entrar en el reposo prometido por Dios. ¿Ok? Qué increíble es cuando nosotros estamos llevando a la verdad presente esta enseñanza. Nosotros tenemos el descanso sabático. Muchas veces somos negligentes y somos incrédulos de pensar que el sábado no va a haber una transformación en mi vida, que el sábado puede hacer ciertos cambios, según yo, a la ley de Dios, y puedo hacer ciertas cosas en el sábado que no deben ser permitidas. Yo he visto muchas personas, y eso se lo digo abiertamente aquí, porque lo he visto, que prefieren que los compromisos médicos que pueden hacer en la semana lo hagan el sábado. ¿Por qué? Porque como ir al doctor sí está permitido el sábado por una emergencia, pero no era una emergencia, sino que aplazaste su cita porque tenían muchas actividades en la semana para hacerlas en sábado. Entonces nosotros estamos de manera negligente y de manera incrédula, dejando el descanso sabático de lado y haciendo nuestros propios deseos, contrario a lo que el mandamiento dice. Aquí tenemos mucho cuidado, porque a veces nosotros mismos, por no guardar el sábado, somos piedra de tropiezo para los que vienen atrás de nosotros, para aquellos que todavía están experimentando la verdad del sábado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros no deberíamos ser piedra de tropiezo, al contrario, como dice Hebreos 12:12, debíamos de fortalecer la fe debilitada de nuestros hermanos y hermanos más débiles. ¿Sí? Recordemos que el libro de Hebreos está presentado a un grupo de israelitas, de judíos que estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Ellos necesitaban fortalecer su fe de Dios. Y Pablo les estaba diciendo a través de estos capítulos, el 3 y el 4, oye, no sean como aquellos incrédulos. Ustedes tienen que preservar el descanso sabático. Tienen que hacerlo conforme al mandamiento, porque los incrédulos de Israel que no entraron en el Canaán tuvieron que vagar 40 años en el desierto por su incredulidad. ¿No se dan cuenta que Dios es poderoso? ¿Por qué ustedes van a estar debilitados? Porque ahorita viene persecución, vienen problemas, vienen aflicciones. Si tienes de tu lado al Dios poderoso de Israel, que abrió el mar rojo en dos, que envió 10 plagas al pueblo de Egipto y destruyó todo. ¿Por qué tienes miedo de ser reverente con respecto al sábado? Es el mismo Dios que estaba en el pueblo de Israel y que estaba con el pueblo hebreo.
Es el mismo Dios que está contigo y merece la misma reverencia. Es por eso que entonces el libro de Hebreos, en el capítulo 4, empieza a destacar aspectos más profundos respecto al descanso sabático, porque no es solamente descansar de mis faenas cotidianas, del trabajo, del estudio, de los quehaceres. No es solamente eso. Vamos a ir al siguiente versículo, por favor. Dice, por favor, antes vamos a estudiar lo que dice el fin de conocer el 12 de junio. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Quién tuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. Estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Y el sábado, cuando tú guardas el sábado como debe de ser, es una preparación increíble para lo que tú vas a experimentar en el mundo venidero. Nosotros pensamos que el sábado solamente es abstenerse de hacer las actividades. No, no voy a trabajar, no voy a la escuela, ya con eso cumplo el sábado. Pero a veces tus pensamientos, a veces tus acciones demuestran lo contrario. Demuestran que estás pensando en las actividades cotidianas, demuestran que estás pensando en los compromisos que ya se acercan, demuestra que estás preocupado. El Señor quiere que tú tengas descanso. Acuérdate que el Shabbat es descansar. Dios descansó. Cuando terminó la creación, Dios descansó. O sea, no es porque estuviera disfrutando de que ya había hecho las cosas y ahora sí ya me fatigué y voy a descansar, ¿verdad que no? El descanso de Dios era una conmemoración, un recordatorio de esos 6 días de creación y de regocijarte en esa creación. Por eso el primer sábado de Adán y Eva es tan significativo, porque ellos pudieron estar en armonía con la voluntad de Dios, vieron a Dios en persona y estuvieron hablando con él y recordando todo lo que Dios había hecho y que les había entregado a ellos en bandeja de plata para su deleite. ¿Okay? Adán y Eva disfrutaron ese descanso especial, el primer descanso de Dios. ¿Okay? El pueblo de Israel también recibió otro descanso cuando la edificación del templo. Dios dice también, yo descansé. Pero fíjate lo que dice el siguiente versículo, Hebreos 4:7. ¿Cuándo entra en el reposo? Otra vez determina un día, hoy. Ahí nos detenemos en este versículo. El reposo prometido a Israel, ¿okay? Y no solamente Israel, porque Israel solamente era un pueblo, pero se extiende al Israel espiritual que somos nosotros, ¿okay? No se cumplió completamente con la conquista de Canaán, ni siquiera cuando en los tiempos de David o Salomón, Israel dominó sobre toda la tierra prometida, ¿okay? Pues había idolatría también del pueblo, era imperfecto ese descanso que ellos adquirieron, ¿okay? El reposo, o sea, la comunión íntima con Dios, ha estado disponible para toda persona desde la creación, ¿okay? No es exclusivo del pueblo de Israel. A mí me llama mucho la atención cuando queremos debatir acerca de si el sábado es bíblico, ¿no? Si te debe de guardar o no. Muchos argumentos, no solamente para el pueblo de Israel y nadie más. Y ya como ya el pueblo de Israel ya descansó al Mesías, ya el sábado ya no se debe guardar, ya que hay que guardar ahora el día de resurrección. Eso es completamente falso, porque el sábado se entregó desde la primera semana de la creación, antes de que el mismo de Israel estuviera en los planes de Dios, de que existiera siquiera. Y desde ese momento ya el Señor le había otorgado a la humanidad ese descanso de 24 horas para regocijarse en el Señor, ¿ok? Algunos, como dice Hebreos capítulo 4, 1, 6 y 9 al 10, algunos ya han entrado en el reposo y algunos todavía están por entrar en él. El llamado que nos hace de hoy, que acabamos de leer en este versículo, nos invita a reconocer a Dios como que Él es fiel con nosotros y Él nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Pablo les estaba diciendo a los hebreos, el momento de que tú recapacites respecto a guardar el sábado, a mantenerse en este reposo, es hoy. No tienes que esperar ninguna circunstancia más, no tienes que esperar ninguna muestra más del poder de Dios. Únicamente entrégate hoy al Señor para que hoy entres en tu reposo. ¿Okay? Hay 2 reposos que el Señor nos está dando. El reposo sabático, el que es el que nos prepara para la vida venidera. Pero también hay otro descanso y es cuando tú te entregas a Él completamente. Cuando tú dependes completamente de Dios, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador personal y los méritos de Jesús se convierten en algo importante en tu vida, tú encuentras un descanso también de tus aflicciones, de tus pesares,
de tus incredulidades, de tus dudas, porque tú estás concentrado únicamente en la dependencia total en Cristo Jesús. Eso nos da un descanso también. Vamos a ver lo que dice, por favor, este versículo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Acuérdense, aquí está remarcado en el versículo del su, el reposo es de Dios. No se nos invita a entrar en nuestro reposo, sino en el reposo de Dios. ¿Cómo es esto? Hay dos momentos especiales en los que se indica que Dios reposó. El primero lo vimos al principio, el sábado. En el Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos que Dios reposó en el séptimo día. En segunda de Crónicas 6:41, se vuelve a mencionar el reposo de Dios tras la construcción del templo. En el primero sus obras estaban completas y en el segundo sus promesas se habían cumplido. El primer reposo fue quebrantado por la entrada del pecado y el segundo fue un reposo incompleto porque Israel todavía tenía idolatría en su nación. Dios aún anhela darnos un reposo completo, perfecto, como el que se le ofreció a Adán y a Eva el primer sábado de la creación. Lo hará cuando su trono se instale en la Nueva Jerusalén. Ese es el reposo final para el cual el Señor nos está preparando cada sábado. El poder entrar en comunión con Él en la Canaán prometida, en la Canaán celestial. Ese es el reposo al cual nosotros estamos buscando y anhelando. Ese es el reposo de Dios, el reposo final. Tiene una trascendencia el sábado, no solamente esta tierra, sino hasta la tierra venidera. Y vamos a ver el último versículo, por favor. Acompáñame ahora al libro de Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué obras reposamos cuando entramos en el reposo divino? Al aceptar a Dios como nuestro creador y nuestro redentor, tal como el sábado nos indica, nos libera de nuestras propias obras. Es decir, es nuestro intento de alcanzar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Cuando nosotros dejamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, todos nuestros problemas se acaban. Porque entonces estamos sometidos completamente. Nosotros vemos en la figura de Jesús cómo Él se sometió hasta la muerte a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. El reposo que Él quiere para nosotros lo vamos a disfrutar cuando nuestras cargas estén en Jesús. Cuando nuestros problemas estén siempre enfocados en que Jesús tiene la última palabra, no yo. Es que el problema de mi hábito, de mi mal hábito, de mi pecado, no lo voy a resolver yo, sino Cristo Jesús. Aceptar entonces la salvación que nos ofrece, según Mateo 11:29, de la palabra de Jesús, hallaremos descanso para nuestras almas. De esta manera entramos en ese reposo, de esta manera lo disfrutamos. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios en Hebreos 4:9, un reposo futuro, pleno, libre de las obras del pecado. En Hebreos 4:11 nos invita a que procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Yo les dejo con esta parte final del espíritu de profecía. ¿Qué dice? El Camino a Cristo, página 70. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza. Tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, cómo serás transformado a su semejanza. Esta parte final me conmociona mucho. Nosotros queremos realmente guardar el sábado. No podemos confundir guardar el sábado de una manera legalista. No esperemos que llegue las primeras horas del sábado para decir yo soy un guardador del sábado, mientras mis actitudes, mis pensamientos no están conformes al carácter de Cristo. Mucho necesitamos hacer en nuestra vida para alcanzar el verdadero reposo. En esta semana el autor nos llevó a reflexionar en el libro de Hebreos capítulo 4 que el verdadero reposo está en sumir mi voluntad a la voluntad de Dios, en entregar mi corazón al corazón de Cristo Jesús, que no sea yo el que hable el día sábado, sino que sea Cristo el que hable a través de mí.
La única manera de encontrar eso es tener una relación personal con Él, pero no puedes esperar al sábado para manifestar esas obras. Tienes que empezar a tener una relación íntima cada uno de los días de la semana. Cuando tú logras esto, entonces el reposo sabático tiene un significado especial en tu vida. En ese momento no te vas a preocupar más que nada más que en conocer cada día más la sabiduría de Dios. A través de su palabra encontramos innumerables muestras de la sabiduría de Dios y cómo estamos ocupando tanto tiempo del sábado para no concentrarnos en eso. A veces las actividades de la iglesia, a veces los planes que tenemos, las salidas o las pláticas nos desvían del verdadero significado del sábado, que es encontrarte con tu Redentor y tu Creador. Y eso es precisamente lo que la escuela sabática nos invita a que hagamos durante esta semana. Que Dios te bendiga en este sábado, que tú puedas encontrar el verdadero reposo. Y recuerda, el reposo final lo encontraremos juntos cuando estemos en las manos unidas a nuestro Salvador en la Canaán celestial. Bendiciones para cada uno de ustedes.